Bien, amigos, vamos a continuar con nuestro programa de hoy. A nombre del Palm Spring Hospital de Hialeah, con nosotros está el doctor Humberto Hernández y además con él viene acompañado de la doctora Cira Olmo. Por otro lado, como le habíamos prometido en el programa anterior que habíamos hablado de las células madre, yo traje a la doctora Cira Olmo. La doctora Cira Olmo es una persona excepcional. Ella es doctora en psicología clínica, pero también es técnica de cámara hiperbárica y ha trabajado con el doctor Fernández Villa, que es un médico, Viña, que es un cardiólogo precisamente de la Argentina, que ha puesto las células madre prácticamente a funcionar en casi todo el mundo. Ha estado aquí, ha dado múltiples de conferencias y ella es como la persona encargada de sus negocios aquí en el estado de la Florida y también pues promotora de lo que es las células madre. Ella misma con su experiencia que nos va a contar en un momento qué es lo que es las células madre y cómo es la importancia que esto tiene para el futuro inmediato, inclusive. Y como básicamente muchas personas me conocen, saben de que yo soy la mamá del primer niño diabético implantado con células madre por el grupo del doctor Roberto Fernández Viña, que es el pionero en implante de células madre en el mundo. Cuando se hizo el primer implante de células madres en corazón, porque como bien dice usted, doctor Hernández, doctor Fernández Viña es cardiólogo hemodinamista. Y el doctor Fernández Viña en Alemania con el doctor Strauer fue quienes pusieron por primera vez una célula madre autóloga o célula madre del propio cuerpo del paciente en corazón. El doctor Fernández Viña luego lo que hizo fue perfeccionar esta técnica y con su grupo de médicos en Argentina, en el caso en San Nicolás, en la provincia de Rosario, lo que hicieron fue hacer más especialistas en la parte de sacar el material o la célula madre que saca el doctor de la médula ósea o de la cresta ilíaca de la médula ósea, es decir, del bone marrow, como le llaman aquí los Estados Unidos. En este momento, cuando el doctor empieza a hacer todo este trabajo de cardiología, empezó a ver la función de la célula madre en todo lo que es la rehabilitación del paciente. Nosotros tenemos, digo nosotros porque tengo el gusto, después de haberle hecho el implante a mi hijo, que le hemos hecho 2 por ser diabetes tipo 1, ser la manager y coordinadora de Fundación Fernández Viña a nivel internacional. Coordino todos los pacientes de diferentes tipos de patologías para que el doctor le haga el implante de células madre. El doctor empezó, como dije anteriormente, con células madres en corazón y a posterior empezó a ver que si la célula madre, como usted sabe, doctor, y usted podría aclarar mejor que es médico, la célula tiene diferentes características o está la célula dirigida en 3 tipos, es decir, las dendríticas, las mesenquimales y las otras que, como no soy especialista en hematología, son las que de verdad cuando se inoculan en el lugar o en el órgano o en el tejido, ellas tienen la capacidad de diferenciarse y por ese es el motivo de que realmente se ha visto que la célula madre tiene tanta importancia. Muchas personas no quieren entender cómo es posible que la célula madre lo haga. Y yo repito realmente lo que dice el doctor Fernández Viña. Ustedes los hombres cuando se afeitan y se pueden cortar, normalmente no van a un hospital a que lo suturen. Lo que hacen es que esperan y ese tejido vuelve a sanar. Básicamente lo que pasó fue la célula madre, realmente al cortarse hay una sustancia que se llama citoquina, que viene siendo, como dice el doctor Fernández Viña, la alcahueta de las células madre, va al lugar, en este caso, donde más células madres se han visto es en la médula ósea, porque realmente hay hasta en el cerebro, pero donde más, en ese recipiente donde hay más, es en la médula ósea. Al ir a la médula ósea, la citoquina dice, ven que tengo necesidad de reparar ese tejido de esa piel que el hombre en este caso se cortó. La célula viene y empieza a hacer su trabajo de sanación. Doctor Fernández Viña lo único que ha hecho realmente es, como dice él y su equipo de hematólogos, el doctor Sablaski, que es una entidad en el mundo hematológico, que dice, lo que hemos hecho simplemente es, de forma abrupta o grandemente, hemos sacado bastante cantidad de material de la médula ósea y de una forma natural la hemos inoculado en el área o en el órgano o en el tejido afectado, sin manipulación y sin ningún tipo de inmunosupresión. Es decir, realmente él lo que ha hecho es acelerar el proceso de que normalmente nos hubiéramos podido demorar
X cantidad de años, que si tenemos un problema en el páncreas no es como cuando tenemos una herida en la cara, obviamente. Eso es un proceso mucho más lento y quizás tuviéramos que tener 2 vidas para poder reparar de forma natural ese órgano. Doctor Fernández Viña, con su equipo multidisciplinario, lo único que ha hecho es coger esa cantidad de células y esas células las ha puesto rápidamente en el lugar adecuado. Que básicamente él no toca nada de embriones, ni de cordón umbilical, ni nada de esto. Yo recuerdo que cuando yo quise hacerle las células madres, que me argumenté bien, estábamos dentro del salón, inclusive mi esposo Jorge grabando y todo. Yo no perdía ni un detalle, porque mi hijo no iba a ser un conejito de indias, como dicen, no, yo no lo quería de experimento. Y vimos perfectamente que eran sus propias celulitas, no había, como dice usted, y me gusta usar las palabras suyas porque admiro mucho a doctor Hernández, no había nada de ponerle una sustancia extraña dentro de la sangre de él, nada. Es decir, era totalmente igualita que como se la sacaron, así mismo la estaban inoculando. O la estaban poniendo vía endovenosa o vía cateterismo inguinal, que es de las formas, de las 2 maneras que el doctor Fernández Viña lo hace. No tuvo ninguna contraindicación, no ha tenido ningún efecto secundario, pero también lo he podido constatar en más de 5 años que llevo con el doctor Fernández Viña. Se han tratado pacientes de esclerosis múltiple, de problemas de corazón, de stroke, de Parkinson, de cerebral palsy o problemas de oxigenación cerebral. Tengo, hoy no me sentí muy bien porque traíamos un pietaje y no lo pudimos enseñar, pero tenemos un caso que está aquí, que es palpable, que se puede hablar, que se puede ver, que no es un testimonio que digamos, es un programa de televisión y lo están pagando. No. Este chico, que tiene apenas 22 o 23 años, es norteamericano, vive aquí en la Florida. Espero Dios mediante que próximamente, si tuviésemos la oportunidad de tener a doctor Fernández Viña en una conferencia, una más de las que ha dado acá en Miami, lo vamos a traer. Este muchacho tuvo un accidente automovilístico y tuvo una fractura de C5 y C6, es decir, se quedó en una silla de ruedas, inválido. Para la mayoría de los neurólogos, hablan de que estos casos se quedan de por vida así. Este muchacho tuvo se le hizo un protocolo donde nosotros, en la parte mía, ya me toca la parte de la clínica mía, la que tengo aquí en Miami, de la terapia hiperbárica y que está basado en estudios médicos también, que dicen en la Universidad de Pensilvania que si el paciente se somete a diferentes tipos de hyperbárica o de sesiones de terapia hiperbárica, esa terapia hiperbárica hace que las células madres se movilicen un 800% a nivel de la médula ósea. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, si el paciente antes de ser sometido a células madres se pone en servicio de hyperbárica o de terapia de oxígeno, el hematólogo, que son los especialistas que hacen la extracción de células madres, tendrán más material, como llaman ellos, o más volumen de plasma con células madres para alar y sacar en el momento de hacer las células madres. Y después de esas células madres, en el caso de él, se le hicieron células madres cultivadas. Es decir, este chico se le sacaron células, se le inocularon a nivel de la médula X cantidad de células madres, se guardó un poco de material de células madres, se hicieron diferenciadas, se llevaron a mesenquimales, ni tan siquiera se hicieron a neuronas, es decir, no se diferenciaron, solamente se cultivaron por 15 o 16 días sin manipulación, y a esos 15 o 16 días se regresó a donde el muchacho, se inocularon ya, estaban cultivadas a mesenquimales, regresó el muchacho a los 21 días, se le dio X cantidad de sesiones de hyperbaric también con estimulación, y él no ha dejado, algo muy importante, él no ha dejado de hacer sus terapias físicas, porque un tipo de tratamiento no deroga al otro, es una combinación que es obligatorio y necesario para tener el resultado que el paciente y que nosotros también quisiéramos, y el equipo de doctor Fernández Viña necesita y quiere para el paciente. Estamos hablando de a más de un año del procedimiento, donde un muchacho no tenía esperanzas ninguna de poderse levantar de esa silla de ruedas.